Muy buenos días, tardes o noches, esperando se encuentren de maravilla del otro lado de la pantalla. Desde hace mucho tiempo, en México hemos contado con el invaluable servicio de los taxistas, pero a veces no tomamos en cuenta que a ellos, debido a sus variados horarios, les suceden cosas espeluznantes y aterradoras, ya sea de madrugada o de noche. El día de hoy les presentamos 4 aterradoras historias ocurridas a taxistas. Sin más, quédate a escuchar estas historias de horror. La hora más oscura de la noche. Confesión por Roque Ávila. Muy buenas noches. Ejerzo el oficio de taxista por herencia. Toda mi familia casi tiene un taxi, de hecho. A mí particularmente me gusta mucho trabajar de noche, debido a que la tarifa es mejor pagada. Además, la zona de San Pedro, que es donde se ubica mi recorrido, siempre me ha resultado muy tranquila. San Pedro es un pequeño pueblo a las orillas de la autopista México-Pachuca, en el municipio de Ecatepec de Morelos, junto al pueblo de Santa Clara, Coatitla. Casi todos los vecinos se conocen, por lo que se me hacía más cómodo trabajar de ese modo. Mi pasaje generalmente eran las personas que salían del segundo turno y entraban al tercero en las fábricas. Cabe mencionar que acá en Ecatepec aún hay zonas deshabitadas y vastos terrenos baldíos que en ocasiones se llenan hasta el tope de vegetación muy alta. Se presta para que se escondan los rateros y delincuentes. De hecho, hay muchas historias de personas que han perdido la vida en estos lugares. Pero esta historia es quizás la más rara, y de menos a mí me dio más miedo, no solo por lo extraño de los hechos, sino porque me ocurrió a mí personalmente. Iba a dejar pasaje en una fábrica de conservas enlatadas muy famosa, para posteriormente devolverme a casa y encerrar el carro. Todo iba bien, hasta que en el regreso, al pasar por unas vías de tren que hay en esa zona, al estar a punto de cruzar el citado lugar, escuché los gritos de unos muchachos. No sé decir la edad, pero se escuchaban bastante jóvenes. El caso es que cerca de ese lugar hay una especie de parque con canchas incluidas de fútbol. Como en colonias de este tipo, es común que las luminarias que ponen en el municipio fallen o no funcionen. Todo se veía tétrico y aún estaba algo lejos de casa. La cosa es que los gritos se escucharon nuevamente. Cuando volteé hacia el campo, el miedo me hizo enfrentar violentamente una cosa, por no saber cómo llamarla. Iba persiguiendo a 3 muchachillos como de 14 o 15 años cuando mucho. Les mentiría si les dijera que se trataba de un perro. Con sinceridad no sabría cómo definirlo. Parecía un animal, pero también una persona. No era demasiado noche. Serían las 12 de la madrugada, pero estaba sumamente oscuro. Había acorralado a los jóvenes contra una barda. Yo trataba de pensar en qué hacer, y estúpida o valientemente, solo se me ocurrió encender el auto nuevamente, las luces y acelerar para llamar la atención de esa cosa, la cual pensé se iba a amedrentar o espantar al ver al carro yendo hacia ella. Pero no, la cosa enfureció. Cargó en un frenético golpe en dirección al auto. Afortunadamente los chiquillos lograron irse. Lo que hice fue esquivar como pude a esa cosa y pensé que la había perdido. Pero al mirar el retrovisor, noté alarmado que este animal venía persiguiendo mi auto a gran velocidad. No puedo decir que mi auto
Es lo que se llama precisamente rápido, pero a pesar de ello alcanzaba sus buenos 120 kilómetros. Y a pesar de eso, esa madre venía detrás pisándome los talones. Escuché el silbato del tren que se aproximaba. Mi cabeza pensó en una estúpida idea. No sabía si esa cosa me atacaría al alcanzarme, pero seguramente que era carnívoro, pues ¿para qué más quería perseguir a esos niños? Me enfilé hacia las vías del tren y traté de emparejarme para cruzar un poco antes de que el tren pasara. Gracias a Dios, alcancé a pasar antes de que el tren me arrollara. Esa cosa se quedó del otro lado. No esperé a que el ferrocarril terminara de pasar. Me fui a casa a toda velocidad, solamente escuchando los espantosos rugidos y aullidos de aquel animal. Mi padre y hermanos me creyeron, mis suegros también. Dicen que esa cosa lleva tiempo en esa zona. Nadie sabe qué es en verdad ni de dónde llegó, pero algunas personas lo han visto, y es bien sabido que algo acecha en esos baldíos por las noches, que ni los delincuentes se atreven a salir. Muchas gracias por escuchar mi historia. Pasajera siniestra. Confesión de Hilario Mungía. Buenas noches. Soy taxista veterano en un sitio de Orizaba, Veracruz. La experiencia más extraña y, si se puede decir, aterradora que me ha tocado vivir fue cuando una señora me pidió que la llevara de la base a recoger algunas cosas en Jalapilla. Sin problemas le dije que sí, pensando que se trataba de un viaje cotidiano. Además pensé, ¿qué me puede hacer una viejita? La cual, como se imaginarán, venía vestida con su huipil y sus tradicionales trenzas, muy típico de algunas regiones de la alta montaña, como le llaman por acá. Llegamos a Jalapilla y me pidió que la esperara. Regresó con algunos costales y los colocó en la parte trasera con ella, pero abajo, es decir, en sus pies. Me dijo que iríamos en dirección a Ixtazoquitlán. A decir verdad, se me hacía una anciana muy curiosa. Emprendimos camino y comenzaba a oscurecer. El caso es que, en un instante, comencé a sentir una pesadez en la espalda, como si trajera cargando algo muy pesado. No le di importancia. Cabe mencionar, para quienes no acostumbran conducir de noche, hay ocasiones en las que en el camino se ve demasiado oscuro cuando el sol se va ocultando. Miré un par de luces a una altura considerable por el retrovisor. Pensé que se trataba de algún camión o autobús, pero jamás me rebasó, y por esa carretera no hay desviaciones. Nuevamente, no le di la menor importancia, pero en un momento a otro comencé a escuchar voces en voz baja en los asientos traseros, como si conversaran y se rieran, al igual que las inditas, como decimos acá. Ese sonido comenzaba a perturbarme y la pesadez se hacía cada vez más intensa. No resistí la oscuridad y volteé a ver. La viejita ya no venía sola. Dos extrañas y sin afán de ofender, horrendas ancianas, venían una a cada lado de la viejecita, murmurando entre ellas y riendo siniestramente. Sentí el sudor frío, y una de ellas, con una voz sarcástica y burlona, me dijo: «Mira el camino, sonso, que vamos a chocar», mientras las tres se carcajeaban. Pareciera mentira, pero a pesar de mis esfuerzos por recordar algún rezo o algo para alejar a esas viejas brujas, no podía recordar ninguno. El rosario que traía colgando en el retrovisor de toda la vida no estaba por ninguna parte. Estaba aterrado y esperando lo peor. Cuando llegamos al lugar indicado,
La anciana me señaló una casona grande que parecía abandonada. Al voltear para decirme cuánto era, ella ya me extendió 3 billetes de 500, diciéndome que guardara el cambio. Sonriendo con su horrenda y desdenada boca, las 2 ancianas ya no estaban. Para mi mayor espanto, venían saliendo de la casona con un par de velas y me miraban burlonamente. La anciana me dijo que disculpara a sus comadres, que les gustaba hacer bromas pesadas, pero no hacían daño. La cosa es que desde esa vez dejé de llevar personas solas a ninguna parte y traté de evitar a toda costa viajar por esos caminos a menos que fuera acompañado de varias personas, pues en ocasiones me parece ver 3 aves horripilantes en los árboles, como observando cuando paso por allí. Nunca podré olvidar cuando llevé a unas auténticas brujas en mi taxi. Por favor, llévame a casa. Historia compartida por Alejandro Castañeda. Hace algunos años, decidí a falta más de oportunidades dedicarme a conducir un taxi de sitio. La zona donde vivo es relativamente rural. No hay muchas cosas que ver realmente por aquí. A veces uno que otro compañero cuenta alguna historia de espantos que a veces nos deja pensando, aunque a mí nunca me había pasado nada, y pensaba que solamente eran cuentos para espantar a los nuevos. El caso es que una vez les hice saber mi sentir, a lo que todos pararon de reír y la conversación se sostenía para dirigirse a mí. No deberías dudar ni burlarte, me dijeron, pero solamente había cuestionado si era verdad lo que decían, pues como les dije bien, yo no había visto nada. Como haya sido después del regaño de los más veteranos, me dijeron que no había problema, que beberíamos un café para esperar quien solicitara nuestros servicios. La base en diciembre está casi vacía. Como somos ruteros de turno, es decir, solamente podemos salir cuando nos toca pasaje, no antes. Hay ocasiones en que esperamos por horas, por lo que allí mismo comemos o cenamos. Como esa noche y el frío en ese lugar pega duro, pues estábamos a orilla de la carretera y de un cerro. Las casas empiezan allí mismo, pero la avenida es enorme, por lo que no ataja nada el viento gélido. Recuerdo que era un sábado por la noche, en mero diciembre, cuando pasó esto. Yo era el nuevo, así que solo preguntaba si tenía dudas. No había advertencias, pero los más viejos me trataban como menso. Yo solamente pensaba que se creían muchos y todos éramos iguales. A eso de las 11:30 de la noche, llegó un triciclo que vendía tamales y café. Obviamente, después de toda la tarde sin comer, los hambrientos choferes acabábamos con toda su mercancía apenas llegaba. Estaba cenando cuando observé que un jovencito que se veía bastante triste y golpeado unas calles más adelante, se encontraba temblando y llorando a la orilla de un pequeño barranco. Era ignorado por mis compañeros. Pasaba uno tras otro pasajero y a él no lo subían, aunque insistentemente les hacía la parada. La verdad, eso me molestó, así que esperé mi turno y yo mismo le abrí la puerta. Ante la mirada atónita y embobada de los pasajeros y taxistas, y antes de arrancar les dije que era imperdonable portarse así de mala sangre con alguien que evidentemente tenía frío y quería llegar a casa. El jovencito traía ropas que se veían muy buenas y nuevas, pero estaban sucias y con visibles manchas de sangre. Supuse que lo habían asaltado
y obviamente no me iba a pagar el viaje, pero no me importó. Puse la calefacción y me fui lentamente para hacerlo entrar en confianza y me platicara un poco qué le había pasado. Finalmente el chiquillo, que no era quizás menor que yo por algunos años, comenzó a llorar. Me decía que evidentemente volvía de una fiesta, que al llegar a la base de taxis no encontró a ninguno y que al decidir irse a pie rumbo a la colonia, unos tipos lo alcanzaron y lo golpearon. Le quitaron su dinero y sus cosas, dejándolo en muy mal estado. Me dijo que quizás sus padres estarían muy molestos por no haber llegado a casa a la hora acordada. Luego me dijo que de favor lo llevara a su casa. Le dije: tranquilo, amigo, para allá vamos. Me señaló el domicilio y era una casa humilde. Él no quería bajar, pensaba que sus padres lo castigarían, así que me animé a bajar e interceder por mi pobre pasajero. Cuando toqué la puerta, un señor de mirada triste salió a recibirme. Cuando miró a la parte trasera de mi taxi, sus ojos se abrieron como platos y se llenaron de lágrimas. El chico no estaba, solamente una chamarra ensangrentada, vieja y polvorosa. El señor, muy consternado, me preguntó que dónde la había encontrado, pero no sabía qué responderle. Solamente le dije que el chico me hizo la parada y que me dijo que lo trajera a su casa. El señor en llanto subió a su esposa y a una niña como de 14 años al auto y me rogaron que los llevara donde el chico me había abordado. Cuando llegamos al sitio, el señor encontró algunas otras prendas. El chico se llamaba Rodrigo. Hacía unos 5 años salió a una fiesta de su escuela y jamás regresó. Un compañero llamó al municipal y al CEMEFO. Cuando arribaron, excavaron, hallaron los restos del muchacho, según el dictamen forense. Pereció de varios golpes graves, pues varios de sus huesos estaban rotos. La familia identificó los restos y procedieron a la inhumación y entrega del cuerpo tras los trámites correspondientes. Mis compañeros me miraban sorprendidos y yo estaba más que espantado, consternado y conmovido. Yo dudaba de lo que contaban acerca de los espantos. Después de esa noche, jamás volví a dudar de las apariciones. Y me alegra saber que finalmente el pequeño Rodrigo pudo regresar a casa después de tanto tiempo. Muchas gracias y saludos cordiales a todos. Vi algo espantoso en Reforma. Confesión por el taxista Vicente Rodríguez. Un cordial saludo. Espero no espantar a la audiencia y que no me malentiendan mi intención. La Ciudad de México es un lugar hermoso, lleno de museos, parques y sitios históricos. Es un lugar excelente para visitar, pero no todo es armonía. Como toda ciudad grande, tiene sus defectos y también sus oscuros secretos. Afortunadamente o desafortunadamente, no me quedé sin trabajo durante la pandemia que nos aquejó. Eso permitió que a mi familia no le faltara lo más básico. Entre colegas, en ocasiones, nos reuníamos en los contados puestos de tacos que decidieron arriesgarse y seguir vendiendo sus alimentos clandestinamente, por decirlo de alguna manera. Obviamente, con todas las medidas sanitarias solicitadas. En una de esas, mi compañero Oscar me dijo: Vicente, no deberías trabajar tan noche. Es arriesgado. No sabemos cómo se pondrán las cosas a raíz de este desmadre de enfermedad. Yo trataba de calmarlo y decirle que siempre tenía cuidado. Además, se me hacía exagerado y también se me hacía raro, pues me comentó algo que yo sabía, pero que había pasado por alto.
Hacía semanas que no veía tantos vagabundos como antes, tampoco perros callejeros. Como todo un buen chilango me valió grillo y olvidé el dato por algún tiempo, hasta que comenzaron a salirme viajes nocturnos. Yo recorro todo Reforma, Insurgentes, a veces Tlalpan, pero casi siempre mi ruta es Reforma. Me pidieron esa noche la parada en Chapultepec, pues había llevado un viaje para allá. Inmediatamente acepté. La señora que me pidió el servicio recibió una llamada de algún familiar, supongo, donde le advertía que no anduviera tan tarde en la calle, que era peligroso y que recordara lo de los vagabundos. Eso me alertó nuevamente. La señora solo asintía con la cabeza, como si la persona con la que estuviera hablando la viera, por lo que no le di tanto valor a eso. Una llamada cualquiera, pensé. La dejé fuera de unos departamentos y de inmediato salieron varios de sus familiares a recibirla, como si de escolta se tratase. Varios chicos y chicas, supongo sus hijos y nietos, volteaban a todas partes como buscando algo o a alguien. Me imaginé asaltantes de inmediato, por lo que cerré los seguros de las puertas y me retiré con cautela del lugar. Todo hubiera estado bien, si acaso la señora no hubiera olvidado su cartera en el taxi. Cuando llegué a los tacos, me percaté de ello. Decidí cenar y devolver la cartera inmediatamente. Traía poco dinero, pero estaban sus identificaciones y tarjetas. Llamé y le dije que iba en camino. La señora me insistía en que podía ir a la mañana siguiente, pero se me hizo algo descortés e insistí. Además, ya iba llegando. Cuando me estacioné afuera de la casa, la señora se puso muy nerviosa al teléfono y me dijo que no me bajara, que esperara, y apagaron las luces del dormitorio. Me dijo en voz baja que hiciera lo mismo. Yo no entendía, pero noté el llanto en su voz y algo me impulsó a hacerle caso. Apagué todas las luces del auto. Me coloqué en manos libres y le quise preguntar qué pasaba. Cuando justo en ese momento comencé a escuchar una respiración muy pesada y ruidos de algo muy grande husmeando entre los arbustos y la basura. Me quedé petrificado cuando vi ese animal o marciano, o no sé qué diablos era. Era largo, flaco, con un largo hocico lleno de picudos dientes merodeando y buscando. Al observar de reojo, noté que la calle estaba totalmente a oscuras. Todas las luces estaban apagadas. Esa cosa olisqueaba como buscando. Cuando pasó cerca de mi auto, comencé a temblar. Afortunadamente para mí, una pobre rata salvó mi vida. Esa cosa rápidamente atrapó al desafortunado roedor y se alejó con él en el hocico. No me crean si no desean hacerlo. Están en todo su derecho. Pero yo sé perfectamente lo que vi. Y muchas personas saben que esa criatura, que a pesar de que se le ha buscado, no se ha sabido qué es ni de dónde vino. Solamente se sabe que al quedar las calles solas, esa cosa apareció. Y quienes pagaron el pato fueron los desafortunados vagabundos o los perritos callejeros de la zona. Ahora que las cosas han vuelto, según dicen, a la normalidad, no se sabe dónde se esté ocultando, pero hay compañeros e incluso paramédicos y policías con quienes tenemos amistades de que de vez en cuando reciben extrañas llamadas de criaturas espantosas que atacan a personas en lugares apartados u oscuros. ¿Qué habita realmente las partes abandonadas y oscuras de nuestra ciudad? Lo que vi era literalmente un monstruo o quizás un demonio, y con toda sinceridad desearía nunca haberlo visto y que nadie llegue a toparse con eso jamás, pues me tuvo al borde del terror encerrado en mi taxi.
hasta que el sol salió bien alto, que fue donde me animé a salir, entregar la cartera e irme a mi casa para jamás volver a conducir mi taxi de noche. Suena increíble, pero es 100% real. Muchas gracias por su atención. No olvides suscribirte a nuestro canal alterno, Historias de Horror con Inframundo, donde encontrarás confesiones aterradoras que la gente cuenta. En la descripción encontrarás el enlace. Muchas gracias.